saludo. Una vez más nos volvemos a encontrarles. Agradezco que me acompañen y como siempre estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar con una nueva serie. Esta serie está basada en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 2 y capítulo 3, que es el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía. Ahora, antes de empezar con este estudio, quiero dejarles saber que cuando estudiamos estas 7 cartas, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Revelaciones o Apocalipsis, hay una estructura que es similar para poder entender lo que el Señor está tratando de darnos a entender a través de estas cartas a estas iglesias. Estas iglesias, recuerde, son 7 iglesias a las cuales el Señor Jesucristo le dice a Juan, escribe una carta. Estas son, obviamente, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Esta estructura contiene una introducción. También por parte de ¿quién? Del Señor Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en este caso. También tiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Él siempre usualmente dice, yo conozco tus obras. Hay un veredicto, hay una condenación del Señor Jesús en cuanto a la condición de estas iglesias. Tengo contra ti en este caso. Después de esto hay un mandato del Señor Jesucristo a la iglesia, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Una exhortación general, no solamente para la iglesia, pero yo considero a todos los cristianos, a todas las iglesias que existen. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, en otras palabras, pongan mucha atención de lo que voy a decir. Hay una promesa de recompensa. Al que venciere, en este caso, le daré de comer el árbol de la vida. Recuerda que estas 7 iglesias son representativas desde que inició el cristianismo, desde que el día de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén fue instituida y de ahí, ¿verdad?, fue extendida y hay miles, millones de iglesias a través de hace 2000 años. Estas 7 iglesias representan, ¿verdad?, el tipo de iglesias que existen y que han existido. Entonces, vamos a estudiar estas 7 iglesias a través de estas 7 semanas y vamos pues al texto de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Leo yo este pasaje que dice así. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrezco las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que el mensaje, Señor, original a estas iglesias, no solamente, Padre, sea un mensaje de la historia, pero sea un mensaje, o sabemos que es un mensaje que también está presente en las iglesias de nuestros días. Ayúdanos, Padre, a honrarte y glorificarte. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, mis hermanos, una de las características de este mundo es que como ha sido entregado al pecado, cuando Eva y Adán pecaron en el jardín de Edén, entró la corrupción, tanto
física como espiritual. Eso quiere decir, fíjese, que sin la ayuda de Dios, todo tiende a corromperse. Aunque los planes de nosotros los hombres puedan iniciar de una buena manera y para una buena causa, por causa del pecado del ser humano, muchas de estas buenas intenciones que nosotros tenemos pueden acabar siendo de perdición para nosotros mismos. Quiero contarles la historia de una de las universidades más famosas de los Estados Unidos. Esta universidad es la Universidad de Harvard. La universidad, mis hermanos, de Harvard fue fundada precisamente por un pastor puritano en el año de 1636 llamado John Harvard. Él la fundó unos años después de haber llegado precisamente los peregrinos, ¿verdad?, de Inglaterra y de otras partes de Europa a América. Él la fundó, mis hermanos, como un colegio bíblico, un colegio en el cual él estaba preparando a pastores y hombres para que llegaran, ¿verdad?, a hacer la diferencia en la comunidad, en el país que estaba recién llegados a este país, y que él hizo un esfuerzo. Una de las reglas era que todo estudiante tenía que llegar y leer la palabra de Dios, tenían que orar, tenían, mis hermanos, que hacer un énfasis en poner al Señor Jesucristo como el centro de sus vidas. Ahora, tristemente, mis hermanos, eso hoy en nuestros días ya no es una posibilidad. Esa institución que comenzó, ¿verdad?, para que se honrara al Señor Jesucristo, tristemente usted no puede mencionar hoy el nombre del Señor Jesucristo abiertamente si no es usted ahora perseguido. Fíjese que el logo de Harvard es Veritas. Veritas es el latín en el cual, ¿verdad?, se especifica que se busca la verdad, pero más que todo la verdad del Señor Jesucristo. Ahora, Harvard no es la única universidad aquí en los Estados Unidos. Existen más de 100 universidades en los Estados Unidos que comenzaron como instituciones teológicas para preparar hombres para el ministerio, y que hoy, mis hermanos, estas universidades son anticristianas. Y no puede usted mencionar nombre de Dios o de Cristo si no es usted, ¿verdad?, ridicularizado. Ahora, esta universidad, como dije, se desvió de su propósito inicial, su propósito principal, por aquellos que la fundaron. Pero, déjeme decirle algo, la iglesia del Señor Jesucristo no es la excepción. La iglesia del Señor Jesucristo puede también perder su propósito y puede desviarse de su misión. Muchas iglesias han comenzado bien, pero han terminado tristemente enseñando herejías. Por eso es importante que nosotros, los cristianos que formamos parte de una iglesia, pongamos atención de la manera en que nosotros estamos, ¿verdad?, siendo fieles en nuestras iglesias. Vamos pues a estudiar, mis hermanos, este pasaje. Ahora, en el versículo, como dije en la introducción, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Se cree que este ángel no es realmente un ángel, aunque algunos creen que lo es. Muchos de nosotros los estudiamos la palabra de Dios, creemos que cuando dice un ángel se está refiriendo al pastor, al líder que está encargado de la iglesia. Y cuando dice el que tiene las 7 estrellas, está hablando de esos 7, ¿verdad?, ministros que pertenecen a Cristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, está hablando obviamente de las 7 iglesias. La presencia de Cristo, mis hermanos, está constante en la iglesia, tanto local como universal. Y él dice, Cristo mismo está diciendo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Vamos pues en el punto número 1 a ver 5 características positivas de la iglesia de Éfeso y de cualquier otra iglesia. Ahora, recuerde, de estas 7 iglesias, la más conocida es precisamente la iglesia de Éfeso.
hay una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Pablo fundó esta iglesia con otros discípulos. Usted puede verlo en el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos. Éfeso, mis hermanos, era una de las ciudades más importantes de Asia Menor por ser parte de una colonia. Ahora era una colonia romana y contaba, mis hermanos, con ciertos privilegios. Al igual que Corintio, al igual que Filipenses, la ciudad de Éfeso tenía ciertos privilegios. De hecho, en esta colonia romana se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana o de Artemis. Y un teólogo dice lo siguiente, dice: la carta de Pablo a los Efesios es diferente en comparación a muchas de las cartas del Nuevo Testamento que él escribió. Así como los romanos, Efesios no fue escrita tanto para hablar de los problemas de una iglesia en particular. Más que eso, fue escrita para explicar algunos de los temas centrales y grandes doctrinas del cristianismo. O sea que esta fue una iglesia, hermanos, con mucha buena enseñanza, con muy buena doctrina, fundada por el apóstol Pablo. Ahora han pasado alrededor de unos 35 años. La carta de Apocalipsis se cree que fue escrita en el año 95 después del Señor Jesucristo. Entonces, ahora el Señor Jesucristo, 35 años después de haber sido escrita, porque se cree que la carta de Éfeso fue escrita en el año 60-62 después del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está haciendo un resumen, un análisis de esta iglesia. Y le dice primeramente: conozco tus buenas obras. Una iglesia, mis hermanos, que estaba obrando, trabajando constantemente. Una iglesia dinámica. Una iglesia movida, envuelta, mis hermanos, en sus muchos ministerios. Su motivación, su trabajo era conocida por el Señor Jesucristo mismo. Él conoce todas las iglesias. Por eso dice: el que está en medio de las iglesias. Y no solamente de esas 7 iglesias, pero de todas las iglesias que le pertenecen, que son de Él. Ahora, yo creo que esto para nosotros los cristianos debe de ser algo que nos motive, mis hermanos, ¿verdad?, a ser como esta iglesia. En Efesios 2:10 Pablo escribe y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese que Pablo le está diciendo pues a esta iglesia que hicieran buenas obras. Y el Señor Jesucristo está obviamente analizando y está diciendo que era una iglesia con buenas obras. No solamente eso, dice, ¿verdad?, tu arduo trabajo, una característica importante en la vida de cada creyente. El aprender, mis hermanos, a laborar, a trabajar a pesar de ¿qué? De las dificultades. Cuando usted lee el libro de los Hechos, va a ver que la iglesia primitiva, mis hermanos, las iglesias del primer siglo, se reunían cada día, oraban constantemente, participaban de las ordenanzas, estudiaban la palabra de Dios, asistían o ayudaban a los necesitados. O sea, tenían tantas maneras en las cuales, ¿verdad?, participaban a pesar de la oposición del gobierno romano, de la oposición de los gentiles, de la oposición de los judíos. Esta iglesia era un ejemplo. A pesar de las dificultades que ellos tenían. Esta iglesia, mis hermanos, dice que también, ¿verdad?, tenía mucha paciencia. Ahora, usted sabe que cuando uno, mis hermanos, quiere hacer buenas obras, hay que trabajar arduamente. Y la paciencia es una virtud que todos nosotros debemos, ¿verdad?, de considerar. Y que vamos, mis hermanos, a necesitar. O sea, ¿por qué? Porque si no hay paciencia, obviamente no vamos a perseverar. No vamos a poder hacer la obra de Dios como Él nos manda. La iglesia de Éfeso había aprendido a ser paciente, a esperar, fíjese, en el tiempo
en la voluntad de Dios. Y nosotros como iglesia es algo que debemos de imitar de la iglesia de Éfeso. Paciencia para con los mismos hermanos, paciencia para con los nuevos creyentes, paciencia para con los niños, paciencia para con los jóvenes, paciencia con los hermanos difíciles, paciencia en la oposición. O sea, todo eso es necesario. Luego dice que también no puede soportar a los malos. O sea, esta iglesia, mis hermanos, no tenía tolerancia a la maldad. Y una de las virtudes de la iglesia del Señor Jesucristo, no solamente de Éfeso, pero de todas las iglesias que son del Señor Jesucristo, o una iglesia cristocéntrica, es que debe de mantenerse limpia de la contaminación del mundo. El mundo, mis hermanos, tiene su manera de pensar. El mundo, ¿verdad?, va a ponernos presión para aceptar la manera en que nosotros debemos de vivir, y la iglesia no debe de adaptarse al mundo. Este teólogo dice lo siguiente: Éfeso era un fuerte de Satanás, dando a entender que ahí había mucha maldad. Dice, ahí se practicaban muchas cosas malvadas, de índole supersticiosas y satánicas. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas, impías, existían en esta ciudad. Y obviamente, fíjense que ellos, mis hermanos, no se dejaron presionar, no aceptaron estas enseñanzas contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no los han, y los has hallado mentirosos. Fíjense que era una iglesia que tenía discernimiento y sabiduría para conocer que a los espíritus. Ahora, déjeme explicarle cuando dice a los espíritus. El mismo Juan escribe en su carta de primera de Juan 4:1 lo siguiente. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, dando a entender que cuando alguien llega a la iglesia queriendo, ¿verdad?, traer una enseñanza, tenemos que probar si esta persona, este individuo verdaderamente es de Cristo, es salvo. Hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, pero hermanos, debemos de saber y conocer. Mire, por ejemplo, en este caso, hay la diferencia entre un apóstol y entre un profeta no es mucho. Un apóstol, un profeta eran enviados por Dios para un trabajo especial. Ambos eran personas llamadas y calificadas en una forma sobrenatural. Eran portavoces de Dios. Pero la iglesia de Éfeso había aprendido a conocer a las personas y sus intenciones en cuanto a si ellos eran de Dios o no. Es una responsabilidad del pastor, de los líderes y de los cristianos, de que tengamos cuidado. Dice también, ¿verdad? Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia que había sufrido por causa del evangelio y testimonio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso, mis hermanos, era una iglesia de ejemplo en cuanto a solidez espiritual, doctrinal. Habían permanecido fieles a Cristo dentro de un ambiente hostil, un ambiente contrario al evangelio. Allí, como dije, reinaba la inmoralidad, la maldad, los vicios. Ellos continuamente estaban en contra de esas cosas. Ahora, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribe a la iglesia de Corintio, usted recuerda, hicimos un estudio a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia, mis hermanos, muy diferente. La iglesia de Corintio era una iglesia que estaba plagada de males. Habían tolerado la inmoralidad, habían tolerado, mis hermanos, muchas cosas que no iban a favor del cristianismo. Pero la iglesia de Éfeso, mis hermanos, se había apartado. Ahora, dentro del siguiente punto, número 2, el veredicto o condenación de Jesucristo en cuanto a la condición de la iglesia. Fíjese lo que dice, versículo 4,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, pero, la palabra pero es una palabra de transición. Es una palabra, ¿verdad?, que nos habla de que hay algo que tenemos que poner atención. Contaba yo que cuando usted va a un lugar, a un restaurante, usted va a un lugar a comer, pide sus platillos y vamos a decir que le ofrecen primeramente una sopa, usted empieza a comer su sopa. Y cuando ve en la sopa le sale un cabello y pues para muchos, ¿verdad? Es algo que ya no podemos disfrutar. Le pueden traer otra y usted se queda tal vez con un sabor amargo o tal vez una mosca, algo. Fíjese que la sopa pudo haber estado deliciosa, la sopa pudo haber estado calientita como usted piense, pero al tener un pelo, al tener una mosca, usted obviamente ya no puede concentrarse. Y en este caso, nos dice aquí, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Todos mis hermanos, como cristianos, podemos caer en el peligro de la rutina, de la rutina del trabajo, la rutina de las responsabilidades, hacer todas aquellas cosas que hacíamos, ¿verdad? Por presión, por obligación, por el qué dirán. Y debemos de tener cuidado, fíjese, de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado, nuestra relación con Jesucristo no va a ser una relación como debe de ser. Por eso es importante, fíjese, que debemos estar haciendo lo que llamamos un mantenimiento espiritual. Cuando digo un mantenimiento espiritual, debemos de preguntarnos constantemente, ¿cómo está mi relación con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está mi relación, por ejemplo, con mi esposa? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está mi relación en mi iglesia? ¿Cómo está mi relación en el trabajo? Y muchas veces nosotros mismos sabemos, mis hermanos, que no estamos muy bien. Así como nosotros hacemos análisis, un mantenimiento espiritual, un mantenimiento a la casa, un mantenimiento al teléfono, un mantenimiento a la computadora, un mantenimiento, ¿verdad? Aquellas cosas que usamos que son necesarias, pues de la misma manera debemos de preguntarnos cómo está mi vida espiritual. Por ejemplo, ¿cuál debe de ser, mis hermanos, nuestra motivación? La motivación, yo creo que eso es lo más importante. La palabra motivación nos llega a preguntarnos por qué estoy haciendo esto, por quién hago las cosas. Pablo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, le recomiendo que lo lea. Pablo está hablando de su pasado. Y él habla de que él en su vida pasada dice que él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Él, hermanos, tiene una serie de cosas que hacía como religioso. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. O sea, tantas cosas que a él en la carne lo hacían sentir seguro. Pero fíjese que en la carne él podía sentirse satisfecho, orgulloso. Pero él se da cuenta de que estas cosas, mis hermanos, no las había hecho con una motivación correcta. Y por eso en el versículo 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa del evangelio de Cristo. Y luego el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por basura, para ganar a Cristo. O sea que cuando uno viene a conocer al Señor Jesucristo, cuando uno viene a conocer la verdad por medio del evangelio, todo aquello, mis hermanos, que nos da valor, sea religión, sea una carrera, sea una profesión, sea posesiones, todo eso lo tenemos que hacer a un lado y tenemos que poner a Cristo. Cristo es nuestra motivación. Nuestro amor por Jesucristo, decía yo, debe de ser en nuestro eje, nuestro pivote. Aquello que nos mueve a hacer cada actividad para honrarle y glorificarle.
Está diciendo aquí, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, mis hermanos, estaba fuera de su propósito original. Ahora ahí es donde el Señor Jesucristo hace un llamado a través de Juan a esta iglesia y le hace un llamado al discernimiento. Un llamado al discernimiento. Recuerde que las memorias del pasado pueden ser buenas, pueden ser malas. ¿Por qué? Bueno, digo eso porque pueden ser malas porque hicimos cosas incorrectas, pero buenas, mis hermanos, porque eso nos lleva a querer buscar nuevamente aquello que fue prioridad en nuestras vidas. Es como el matrimonio. En el matrimonio, hermanos, cuando uno empieza, uno, ¿verdad?, saluda a su cónyuge, uno le respeta y quiere lo mejor, pero va pasando el tiempo y entonces nos vamos haciendo, ¿verdad?, más ásperos, vamos haciendo de nuestro matrimonio algo que ya no disfrutamos y muchos acaban en el divorcio. Y ese es un llamado de todos. Debemos, hermanos, de estar trabajando en nuestra relación matrimonial. Bueno, y en este caso, pues de la misma manera, trabajar en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ellos, mis hermanos, habían dejado de hacer algo, aunque no lo habían perdido. Fíjese que el dejar es algo que nosotros hacemos conscientemente. Podíamos volver a recuperarlo. Pregunta, ¿dónde dejaste las llaves? Ahí las dejé en la mesa del comedor. ¿Ok? ¿Dónde dejaste, verdad, tu teléfono? Lo dejé en el carro. Fíjese que usted sabe que no estaba perdido. Simplemente lo dejó en un lugar. Y en este caso, de la misma manera, ¿verdad? Vemos que la iglesia debe de considerar, debe de tener discernimiento. Algo puede ser perdido, dejado por accidente, pero nosotros sabemos que si dejamos algo podemos regresar. Cuando nosotros hemos perdido algo, sabemos que ya no lo vamos a obtener. Por eso le dice ahí, ¿verdad? Has dejado. Vuelve a aquello que has dejado, que sabes que lo puedes volver a hacer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, mismo Cristo, mis hermanos, puede quitar su presencia de la iglesia y dejar que una iglesia muera si no está honrando y glorificando al Señor Jesucristo. Les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Este era un problema que también existía en la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver más adelante. Esta herejía, mis hermanos, ¿en qué consistía? Bueno, esta herejía es una herejía muy similar a algo que hizo un hombre llamado Balaam. Balaam, ¿verdad? Usted puede ir al libro de ahí a Balaam. Balaam era un profeta, supuestamente, pero no era un profeta de Dios, que, ¿verdad?, fue llamado por un rey para que maldijera al pueblo, a la nación de Israel. Ahora, él sabía, Dios le dijo, no vayas. Él, por cuestión de querer ganar dinero, fue. Ahora, él sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios, no lo hizo. Pero lo que Nicolás significa es, dice, el que conquista al pueblo. Ahora, los padres apostólicos, después de los apóstoles, existieron ciertos hombres que fueron enseñados por los discípulos. Y Irineo es uno de ellos. Él escribió y dice que Nicolás, posiblemente, quien había sido hecho uno de los diáconos de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 6, dice que realmente él no había sido un verdadero creyente, sino que él se volvió un apóstata, o sea, negó la fe. Y que debido a estas credenciales que él tenía, desvió a la iglesia, ¿verdad?, de esos tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al igual que Balaam en el Antiguo Testamento condujo al pueblo de Israel, a la iglesia, a la inmoralidad y a la maldad.
Los nicolaitas, seguidores de Nicolás, estaban involucrados en cierta inmoralidad y dejaban que la iglesia participara de ciertas tentaciones sensuales. Por eso tenemos, mis hermanos, que entender eso. Balaam fue un profeta o adivino arameo, sobornado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo hebreo, acampando en Sittim, en vísperas de su cruce del río Jordán. Y lo puede ver eso en Números capítulo 22, versículos del 1 al 6. En conclusión, mire lo que dice Apocalipsis 2 del 5 al 7. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A qué se refiere aquí el Señor Jesucristo? Bueno, esto, mis hermanos, está diciéndonos, pues, presta atención a lo que estoy diciendo. Esto es algo importante. Así como cuando usted iba a la escuela y el profesor decía, esto es importante, porque ella le había expresado que cada vez que el profesor decía esto es importante, esto iba a venir en el examen. Pues de la misma manera, el Señor Jesucristo está diciendo, levanta, presta atención, oye lo que te voy a decir. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta alusión al árbol del jardín que se encontraba, mis hermanos, en el jardín de Edén, el árbol de la vida, se refiere al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el autor de la vida, tanto de la vida física o natural, tanto de la vida espiritual y de la vida eterna que Él nos ha prometido. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos, ¿verdad?, bendición de vida, bendición de gracia, que solamente podemos encontrar en Él. Los creyentes que tenemos fe, nos vivificamos, nos consolamos, tenemos esa esperanza, nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cristo Jesús, mis hermanos, podemos encontrar vida eterna. El Señor Jesucristo en Mateo 11, 28 y 29 dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente en Cristo podemos, hermanos, encontrar ese reposo, ese descanso en esta vida y en la venidera. Por eso siempre es mi invitación a arrepentirnos, a buscar al Señor Jesucristo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, arrepiéntase de su estilo de vida, confiese a Dios y busque una manera en la cual pueda honrar y glorificarle. Recuerde, el arrepentimiento es un acto de la voluntad, de que hemos entendido, que hemos quebrantado ciertos principios. Y al igual que esta iglesia, no solamente es a la iglesia, a los no salvos, es para nosotros cristianos. Dice, has dejado tu primer amor. Hermanos, si usted ha dejado su primer amor, quien es Jesucristo, arrepintámonos, volvamos a hacer las cosas que habíamos dejado de hacer, porque solamente en Cristo podemos encontrar verdadero propósito para nuestras vidas. Con eso en mente, pues, vamos a ir en oración. Padre, volvemos a darte las gracias, la honra y la gloria. Te pedimos que nos bendigas, nos guardes. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que nuestra relación pueda crecer. Padre, si estamos fríos, si hemos olvidado, hemos abandonado nuestra fe como era al principio, permítenos, Señor, arrepentirnos y volver nuevamente a ti. Te amamos, te honramos, te pedimos perdón y te pedimos que nos des de tu gracia. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.